Soy Javi Guerra, socio de HCP Arquitectos, y esto es Entre Planos, un podcast de arquitectura, negocio y del sector inmobiliario. Y también vamos a hablar de nosotros y de cómo un estudio de Málaga ha conseguido ser el estudio de España que más viviendas ha realizado. Y lo vamos a hacer hablando con nuestros compañeros y con los líderes del sector. Hoy vamos a hablar de una seña de identidad de HCP, la internalización. Vamos a hablar de cómo eso nos hizo capear la crisis de forma más o menos buena y de cómo es vivir en el extranjero y liderar una de las oficinas de HCP en Oriente Medio. Para ello tenemos a José Luis Moreno, que lleva con nosotros muchos años, ahora nos contará él. A día de hoy ya es socio de HCP y coordinador general de la parte de diseño y de proyectos internacionales. Bienvenido, José. Buenos días. ¿Cuánto tiempo lleva aquí y cuál fue tu primer contacto con el estudio? Pues yo entré en el estudio en 2009, ya son unos pocos de años, Una época más de difícil. 15, sí, una época dura. Yo creo que el único contrato que hizo HCP para meter a alguien en 3 años. ¿Y cómo conociste a HCP? ¿Cómo fue esa primera interacción? Fue totalmente casual. Supongo que otros compañeros ya habrán contestado lo Sí, mismo. sí, Fue a través del periódico, un anuncio en todos. el periódico. Por entonces yo vivía en Londres y mi padre, que estaba frito porque me volviese, además, como estábamos inmersos en una crisis tan grande, a lo poco que vio una oportunidad para mí, me contactó y me dijo que había salido aquí en el periódico local de Málaga un anuncio de un estudio de arquitectura con vistas internacionales que él conocía y que podía ser interesante. El mismo día me quedé hasta las tantas de la noche actualizando el currículum y lo mandé. Falseándolo, Y lo actualizándolo. mandé. No. Puse todo lo que hacía, no tuve que añadir nada más. Y nada, luego, curiosamente, a la semana siguiente, sería viernes o sábado, porque era fin de semana, me encontré a un amigo y compañero de carrera que trabajaba aquí, que es Víctor Troyano, andando por Oxford Street, que estaba allí pasando el fin de semana en Londres, y se lo comenté. Y le pedí que por favor le diera el currículum a la persona que con más cariño lo mirase, y supongo que lo hizo porque acabé aterrizando en HCP. ¿Te hicieron entrevista desde allí? ¿Viniste aquí a hacer la entrevista? Pues la primera fue por teléfono desde allí ¿Recuerdas con y quién? sí, con Marcelo. Marcelo era el que en aquel momento necesitaba un perfil para ese departamento de internacionalización. Por entonces estaban tramitando toda la documentación para abrir finalmente la oficina y registrar a HCP en Bahrein. Y ya luego en uno de los viajes familiares que hice, habiendo acordado ya incluso cuando iba a cesar mi trabajo en Londres, vine aquí y me pasé por el estudio para conocerle. ¿Fue un cambio grande el estudio de allí con el de aquí o eran estudios Pues parecidos? guardaban bastantes similitudes. Otra casualidad, porque era un despacho con 3 socios. Bueno, aquí ya entonces eran solo 2 los fundadores, pero con 3 siglas en el nombre del despacho, un tamaño similar, unas 70 empleados, bastante fuertes en el sector residencial. Se puede decir que tenían bastantes similitudes y bueno, con todo lo que implica estar en Londres y seguir la sistematología Riva, que es la que se sigue allí. ¿Al llegar aquí conociste rápido a mi padre o...? Bueno, te puedes imaginar, cuando yo llegué estaba frito por conocerle porque me habían dado muy buenas referencias suyas, pero lo primero que hice fue entrar a trabajar en mi planta y me metí en lío. Y él me llamaría a la semana o por ahí de estar por aquí para darme la bienvenida y apretarme, que fue una constante, me recordaba cada semana o cada 2 semanas. Me pedía que bajara a saludarle y me recordaba que había sido el único contrato que había firmado para meter un nuevo empleado en aquella época y que se esperaba mucho de mí. Y que Así tenía que que dar resultados pronto, ¿no? tenía que dar parte cada cierto tiempo, sí. ¿Cómo era aquella primera época HCP? ¿Cómo era la vida aquí? ¿Qué proyectos había? Bueno, para mí, por la época en la que estaba, que pues había salido de la carrera hacía 2 años entonces, pues ahí estás con un hambre, y aparte a mí, que me gusta mucho lo que hago, pues con muchas ganas de trabajar, de aprender y súper agradecido, pero a la vez fue una época muy dura porque se vivían unos tiempos muy tensos en plena crisis. Hubo despidos de compañeros que habían estado mucho tiempo en HCP. Y se palpaba no sé si decir mal ambiente, pero un ambiente muy sensible y muy duro, sobre todo
pilotaban aquí la nave. Por todo lo demás, los trabajos en los que estábamos inmersos en Bahrein eran chulísimos y para gente joven era un privilegio estar dedicado a esos trabajos. O sea, llegaste directamente al departamento internacional. Directamente al departamento internacional que se estaba formando. Estábamos, como te he contado antes, registrando pues nuestro estudio allí, que requería de muchísimo papeleo, y luego organizándonos para dar servicio fuera, que no era igual que como se hace en España. Estupendo. Aunque ni tú ni yo estábamos, ¿qué sabes de esos primeros años de internalización? ¿Por qué no internacionalizamos? ¿Cómo fue? Yo creo que fue un guante que recogió tu padre muy hábilmente porque era una época muy bollante. Aquí en España, especialmente en la Costa del Sol, no hacía falta ¿Qué año era? crecer. Era 2009. No, no, Bueno, cuando empezamos a cuando internalizar. arranca la internacionalización de HCP sería 2003. Yo no estaba aquí aún, pero de tantas veces que lo habré contado a clientes y potenciales clientes, es como si lo hubiera vivido. Se salió al extranjero por, como te he dicho, por un guante que recogió tu padre y supo darle seguimiento, primero en Brasil y después en Bahrein. Lo de Bahrein fue a través de un conocido del estudio que tenía a su vez un cliente de Golfo Pérsico, de Bahrein, que le gustó mucho un proyecto nuestro de Marbella y buscó las referencias del arquitecto para que le hiciéramos un proyecto allí. Y no solo supimos dar respuesta a esa solicitud, sino que conseguimos coger una inercia como para abrir oficina allí y aún seguimos. Lo conseguimos tras muchos intentos, que fue algo intencionado. Bueno, claro, claro. Sí, sí. Fácil no ha sido nada. Aquí ¿Qué no nos proyecto fue aquel, el regalamos. primer proyecto en Bahrein? Cuando yo arranqué, era cuando estábamos terminando el master plan de Danat, que está en Arabia Saudí, un master plan de 1 millón de metros cuadrados. Y a partir de ahí, sobre todo en lo que trabajamos fue en sentar las bases para nuestro trabajo allí. Estupendo. Tú, además de trabajar aquí en los proyectos internacionales, te fuiste a Bahrein a vivir. ¿En qué año te fuiste y cómo fue aquella experiencia? Bueno, antes de irme, en los 3 años anteriores que estuve aquí, compaginé el trabajo con un máster, porque te puedes imaginar el salario en aquella época como podía ser, estaba bajo mínimo, y bueno, negociamos que en casa me ayudaban para cursar un máster en Madrid. Entonces yo me ausentaba los viernes alternos y me permitió hacer ese máster que duró un año. Ya después fue cuando organizamos para que me fuera a Bahrein. ¿Y qué tal fue? ¿La decisión fue fácil? Bueno, más o menos lo tenía en mente, ¿eh? Es verdad que se fue Víctor, Víctor Troyano se fue antes, estuvo allí 1 año y medio. Sus funciones fueron clave para darnos cuenta de muchas cosas y gracias a él, por ejemplo, cambiamos de ubicación que se sufrió mucho, no solo él, sino me consta que aquí los que llevaban el estudio lo pasaron fatal porque hubo revueltas políticas que afectaron mucho el funcionamiento del país. Había toque de queda, había tanques por las calles y bueno, de hecho a Fausto y a Marcelo les pilló allí una vez y le pidieron a Víctor que cogiera 3 trapos de casa, un taxi, que fuera al aeropuerto para venirse aquí porque había mucha incertidumbre con aquella situación. Y bueno, Víctor nos ayudó a mudarnos y eso se lo agradeceremos siempre porque eso ha cambiado mucho, ayudó mucho al nivel de vida que podía tener el desplazado allí, que como te puedes imaginar, la oficina trabajaba con los recursos más optimizados que hemos tenido, yo creo, aquí en muchos años. ¿Dirías que hemos aprendido a optimizar recursos en los proyectos gracias a eso? Sí, muchísimo. La verdad es que muchísimo. La verdad que yo vi la oficina primera y la segunda y las ubicaciones. Mucha diferencia, mucha diferencia. ¿Cómo era la vida allí? La vida ¿Te allí, fuiste solo o...? bueno, no me fui solo. Me acompañó Isa, ahora mi mujer, pero entonces éramos novios y la verdad es que gran parte de los éxitos de HCP le podemos decir que era gracias a ella porque ella me ayudó a que yo allí estuviera en la gloria. La verdad es que fueron muy buenos años en cuanto a lo personal
y de crecimiento profesional enorme porque yo tenía muy poquita experiencia y aprender a gestionar una oficina y a mirar el horizonte para un crecimiento de desarrollo de negocios, pues la verdad es que me dio mucha ala y bueno, fue un reto, pero yo creo que he conseguido. Porque allí hacías labores de desarrollo de negocio, labores de coordinación, labores de dirección de obras. Sí, y fotocopias. La verdad es que allí lo teníamos que hacer todo porque teníamos un equipo bajo mínimo, pero sí, allí nos dedicamos a llamar a todas las puertas y a vender lo bien que trabajábamos aquí en HCP. Y bueno, pues más o menos nos ayudó mucho a capear la crisis, a formar un buen equipo que aún sigue trabajando para aquella zona, ahora reforzado con la nueva oficina de Arabia Saudí, pero un orgullo haberlo conseguido. ¿Cuáles crees que fueron los retos más difíciles aquellos años para ti allí? Bueno, a ver, el idioma hace pues 15, 20 años no era como ahora. Yo creo que ahora estamos más preparados, pero el idioma era una barrera importante y luego aparte El idioma del equipo de HCP. el idioma nuestro, sí, el Bueno, idioma y el del equipo idioma de los redactor. bareiníes, que tampoco es su lengua materna el inglés. No es su lengua materna, pero la verdad es que allí casi todos tienen formación en países de habla inglesa y por norma es el lenguaje que se habla allí. Mm, para nosotros sí que encontramos al arrancar toda esta aventura que el idioma era una traba, pero no solo el idioma, sino la metodología, porque allí se rigen por la metodología británica, por el RIBA, y no es algo que nosotros solamos hacer. Allí las especializaciones están muy, muy divididas, arquitectura, estructura, instalaciones, y es verdad que nosotros aquí hacemos un barrido de las tres y creo que eso nos ha ayudado a posicionarnos allí. También es verdad que hemos tirado de colaboradores siempre, no hemos aspirado a acaparar todas las disciplinas, que podríamos habernos registrado allí con todas las disciplinas, y esto nos ha ayudado a tener amigos, a tener buenos colaboradores y aprender mucho de las ingenierías locales y tener una posición más sólida en el país. Los retos más grandes, el idioma y la forma de hacer los Y proyectos. la forma de hacer los proyectos, sí. Que gracias al Bueno, idioma, pues. la paciencia también ha sido una virtud que hemos ido cultivando y mejorando allí porque los tiempos no son iguales que los de aquí. Muchas veces me preguntan por cómo lleváis tanto tiempo trabajando en aquellos países y por qué no hay otros trabajando allí, o porque tenemos mucha paciencia. Totalmente, Sabemos totalmente, sí. aguantarlo muy bien. ¿Qué diferencia hay a la hora de realizar un proyecto allí en cuanto a normativa, gestión? Hemos hablado que la forma de hacer proyectos es diferente, pero la gestión y la normativa es muy diferente aquí. Sí y no. Sí, porque tienen normativas diferentes. Por ejemplo, allí el código contra incendios viene heredado de Estados Unidos, así como la metodología británica. Eh, pero luego en nuestro día a día nosotros aquí estamos acostumbrados a coordinar nuestros proyectos con todos los departamentos que los van a revisar, ya sea la gerencia, bomberos, el departamento de infraestructura. Y lo mismo lo hacíamos allí. Nosotros nos presentábamos delante del técnico con el que había que revisar los proyectos y hemos acabado teniendo, pues yo te diría que amistad y línea directa con esos técnicos y eso nos ha ayudado muy bien a entender lo que ellos necesitan, a saber cómo hay que presentar los proyectos para ayudar al cliente a agilizar los trámites y eso, pues siendo alguien de fuera, la verdad es que está bastante bien visto que nosotros le dedicáramos tanto esfuerzo a apoyar al cliente para llegar a su objetivo lo mejor posible y lo antes posible. La verdad que una de las cosas que más me sorprendió allí cuando fui a verte la primera vez, hace ya 10 años o Unos más, pocos de años. fue la cercanía que teníamos con todas las administraciones, el conocimiento, la facilidad para llegar a cualquier persona, que parecíamos ya un estudio local. De hecho, somos un estudio local de allí. Hay estudios Sí, internacionales que se apoyan en nosotros para hacer proyectos allí. sí. La verdad es que nosotros nos dimos a conocer desde el primer momento yendo en persona. Hay otras empresas que, por ejemplo, mandan a algunos de sus ingenieros locales o ingenieros indios que se relacionan muy bien con los indios que hay ejerciendo tanto en las administraciones públicas como en los equipos técnicos de las promotoras. Y nosotros siempre hemos apostado por ir nosotros de primera mano a gestionar todos estos asuntos. Yo creo que eso nos ha dado una posición y una visibilidad muy buena. Y bueno, el esfuerzo era latente que dedicábamos a esos trámites, yo creo que ha dado su fruto. Sí, sí, totalmente.
Llegaste allí en una época bastante difícil, 2009. HCP ya había hecho algunos proyectos importantes, Alarín y algún otro. Pero cuando te fuiste, habíamos hecho algunos de los proyectos más significativos del país, como The Terminal, el Atlilla y otros. Y además, fuimos nombrados en el tercer estudio más importante de Bahrein mientras estaba allí. ¿Qué sientes cuando miras atrás y ves un poco eso? Pues mira, la relación que yo tenía con las publicaciones y eso era que siempre solían ser publicaciones pagadas y eso me defraudó en cuanto aterricé yo en el mundo profesional. Y tengo que decir que esa publicación no fue, yo me negué a poner un duro para ninguna publicación y porque ya te digo que no había, estábamos muy justos de recursos y eso vino como un regalo y un reconocimiento que nadie se esperaba, ni siquiera yo allí cuando tocaron nuestra apuesta para presentarse y decirnos que nos iban a incluir en el top 3 de estudios de arquitectura del país. Mm, Te puedes imaginar el orgullo que sentíamos. Lo primero que hice fue llamar a tu padre para decirle que nos iban a sacar en una revista y lo contentos Bueno, que la estábamos revista inmobiliaria más importante. del país. Sí, sí, muy contenta. Sí, sí. Enhorabuena, orgullo me imagino que sentirías, ¿no? Orgullo total. Y bueno, el concurso de Terminal, que fue un concurso público, eso nos dio mucha notoriedad, no solo por haberlo ganado en competición con todo el resto de estudios, algunos internacionales, sino por la visibilidad que tiene hoy día, que está en el centro por donde hay más flujo de gente en Bahrein y es muy visible y muy notorio. Yo cada vez que intento vender un proyecto en Arabia Saudí, digo, ¿conoces de Terminal en la trilla? Y es el Claro, es proyecto que más y conocido que se hay. conoce, sí, sí. Luego te viniste a España a tomar una posición de liderazgo ya en el estudio. Posteriormente fuiste socio. ¿Cómo viste esa transición de Bahrein a España? Y también cómo viste Bahrein después de ti. La transición de Bahrein a España, en el momento que tú ya ves que va a cambiar de aire, no sé, por lo menos a mí me entran muchas ganas de arrancar con lo nuevo. Pero aquí no fue fácil porque había que hacer una transferencia de responsabilidades al siguiente que llegaba, luego, pues bueno, dejarlo todo atado con los clientes. Esa ha sido, y nos hemos dado cuenta por errores a lo largo de nuestra experiencia, que ha sido un punto que desgraciadamente aprendimos con errores. Ahora podemos decir que Borja, el delegado, está a tope con el despacho y que no podemos más que darle las gracias por lo bien que lo está haciendo. Una vez llegamos aquí, pues bueno, yo tuve que volver a hacerme con la normativa de nuestro país, metodología, cambiar un poco el chip y estudiarme todos los proyectos que se estaban realizando en aquel momento y prepararme para las tareas que me tenían reservadas. La verdad es que lo hice contentísimo. ¿Qué año fue? Eso fue en 2017. Fueron tus Y primeros proyectos de tu vida en España, ¿no? bueno, yo antes de irme a Bahrein había firmado mi primer proyecto que era la rehabilitación de la fachada de este edificio Sí, sí, sí. que había hecho tu padre anteriormente. Y sí, esos eran mis primeros proyectos en España. Pero la verdad es que yo tengo la suerte de levantarme todos los días contento y venir aquí a trabajar con un orgullo enorme y sigo haciéndolo. O Joder, sea que es un gustazo. qué alegría. ¿Y qué sentiste cuando te hicieron socio? Bueno, yo es que recuerdo la frase de tu padre cuando le dije que a ver qué planes tenía para mí en el futuro, llamándole desde Bahrein, y él me dijo, vente que aquí hay, no busques nada, que aquí tenemos un puesto de gerencia reservado para ti. Que luego me hiciera socio, pues 1000 veces más contento, pero la verdad es que yo siempre he estado feliz de que haya tenido ese reconocimiento y que el trabajo duro al que hemos estado expuestos haya dado ese fruto. Para mí ha sido una inversión personal con mucho retorno. Has trabajado en proyectos de Bahrein, pero me imagino que como has estado en la parte de proyectos internacionales, has trabajado en otros proyectos. ¿Has viajado a otros países? Sí, en aquella época estábamos intentando expandirnos donde pudiéramos. Hicimos un fuerte análisis para ver aquellos países emergentes donde podíamos implantarnos, no solo en aquella región del Golfo Pérsico, que sí que había otras oportunidades, y echamos el lazo a unos pocos de proyectos, pero también, por ejemplo, en África. Nosotros llegamos a tener una oficina en Lagos, en Nigeria, y luego hicimos una intentona muy fuerte con equipo de gobierno allí local en Zimbabue. Lo que pasa es que la de Zimbabue desgraciadamente no salió pese al esfuerzo
que pusimos para intentar implantarnos. Pero en Nigeria sí que se desarrollaron varios proyectos, lo que pasa es que era un mercado muy complicado. Nosotros lo hicimos a través de un conocido nigeriano que reside en Málaga, está casado con una malagueña, y la verdad es que nos abrió muchas puertas allí, pero luego el seguimiento era muy costoso y decidimos recoger velas. ¿Qué tal en Nigeria? En Nigeria bien porque conseguimos proyectos y es porque era una época dura y teníamos que conseguir lo que fuera, pero durísimo. Un país muy diferente, veías lo mal que se estaba pasando allí y bueno, bastante duro. Y en cuanto a la seguridad, ¿cuándo ibais allí? Bueno, nosotros íbamos siempre con un equipo y con escolta. Yo recuerdo, con Fausto hicimos un viaje desde Abuya, la antigua capital, a Lagos, y por carretera. Y bueno, la verdad es que puedo decir que lo disfrutamos visto desde ahora, pero teníamos nuestro corazoncito un poco apretado en aquel momento. ¿En qué otros países has estado, no haciendo proyectos, que has hecho muchos, pero en el país, físicamente? Bueno, nosotros hemos estado juntos, fuimos a Marruecos, en Nigeria, en Zimbabue, Omán, Irán, que hicimos aquella campaña comercial con el ICE, en todos los países del Golfo, Kuwait, Arabia Saudí, Qatar. La verdad es que por toda aquella región, Jordania, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, sí, Emiratos, Dubái, Abu Dhabi, Sharjah, sí, sí. que ahí hicimos un proyecto para el promotor más grande, su proyecto más pequeño. Siempre batiendo récords. Sí. ¿Y anécdotas que tengas de...? Bueno, no muchas que se puedan contar, creo yo, en abierto, pero la forma de vida en sí y los cambios, pues nosotros lo vivíamos como anécdotas constantes. El clima, no te puedes imaginar lo que se notaba en cuanto a desarrollar nuestras labores allí en verano, cuando hacía 50 grados o más de 50 grados y había que ir a hacer la dirección de obra, que no son como las de aquí, porque allí el mercado es muchísimo más demandante y teníamos que recorrer toda la obra, pues Cuando Eh, te voy a interrumpir un momento, cuando dices que no son como de aquí las direcciones de obra, ¿qué diferencia hay principalmente? porque la mano de obra y la profesionalización de las constructoras, aunque están muy profesionalizadas, pero la mano de obra no es como la de aquí, que desde siempre, desgraciadamente ahora está fallando, pero desde siempre las constructoras han tenido una mano de obra muy especializada en cada uno de los gremios. Y en Bahrein, no solo porque el cliente también nos lo exigía, pero había que estar bastante más encima de la obra. No estaba la figura del aparejador, por ejemplo, allí, y nosotros teníamos que revisarlo todo. Por eso me refería a que no son como las de aquí y había que estar muy presentes. Y cuando hace más de 50 grados se sufre, acabamos calados desde arriba hasta abajo. Que además yo creo que las constructoras pensaban que el europeo no iba a ir allí a hacer la visita y algunos que otros problemillas le hemos encontrado por hacer bien el recorrido Aprovechar por los toda la veranos para obra. hacer las cosas mal, ¿no? Totalmente, para intentar metérnosla, sí. Te interrumpí con la anécdota, perdón. Nada, te hablaba del clima, esa era una de las anécdotas, de hecho tenemos fotos calados completamente que parece que nos habíamos duchado, tanto Roshan, que es nuestro ingeniero jefe en direcciones de obra, que sigue con nosotros después de más de 10 años, como yo mismo, caladitos hasta los pantalones. Em, Luego, pues anécdota, el viaje con tu padre cuando fuimos a visitar aquel hospital que pertenecía al grupo de nuestro promotor, que nos quedamos en un... Allí estábamos haciendo, perdón, otro hospital. Sí, sí, al Salam Hospital y nos llevaron para hacer un taller y una puesta en común de nuestra propuesta de proyecto con todo nuestro equipo técnico, con su equipo de gestión, doctores, y nos hospedamos en un compound cerrado. Yo era la primera vez que iba, la segunda que iba a Arabia Saudí, pero no me había quedado a dormir nunca. Y allí nos quedamos todos, incluido tu padre, en ese compound que era la vivienda donde estaba la residencia de los trabajadores de una fábrica de leche. Y bueno, nada, que la verdad es que estábamos bien, pero no dejaba ese algo anecdótico,
por los niveles de seguridad que había en el propio compound, que un poco era lo que nos daba miedo cuando allí no hacía falta nada de seguridad, la verdad. Y bueno, y luego el viaje por carretera, que conducía yo, porque desde Bahrein yo me fui en coche, y el viaje de carretera de vuelta con tu padre, que él no se esperaba a aquella... Se metía la arena en la carretera y iba con ciertos reparos y me pedía que fuera despacito. Hablando de sitios donde nos hemos hospedado, la época menos buena cuando viajábamos tú y yo buscando proyectos, nos hemos quedado en cada hotel. Donde podíamos meternos, pero sí, sí, Ahora mira atrás y da susto a veces. da susto, da susto. Recuerdo Pero una no pasó anécdota. nada ni se nos han caído los anillos. Recuerdo una anécdota cuando fuimos a Dubái, que fui yo creo solo a firmar el contrato de Marruecos, que se me olvidó el contrato allí físicamente y mandé a un amigo de Dubái y me mandó una foto y dice, ¿tú estás seguro que, Que aquí. que es aquí? Que yo no entré en este hotel. Ah, bueno, y en otra intentona que hicimos en Kuwait, con unos ingenieros simpaticísimos, además tenían relación con el habla hispana porque estaba casado con una venezolana, eran simpaticísimos, me llevó al edificio donde hacían las ejecuciones en Kuwait, pero como si fuera a ir a un museo, a un parque de atracciones. Claro, yo no sabía dónde me llevaba, la verdad. ¿Para qué? Y no vi ninguna ejecución, gracias a Dios, pero era pues, donde cortaban la mano al que robaba o ejecutaban a los que no hacían las cosas bien. No sé si como un aviso por si, por si se nos ocurría hacer alguna trastada, que nosotros no la hacemos, pero aquello me marcó, vamos. Aquello me marcó. Y luego, bueno, la época de las revueltas, después de aquello que te conté de Víctor, es verdad que en Bahrein había siempre mucha seguridad, había tanquetas situadas estratégicamente y luego si había revuelta en la zona, sí que había muchas veces que si a lo mejor estábamos al aire libre, pues en casa o en casa de algún amigo o dando un paseo, nos llegaba el gas lacrimógeno que echaba la policía para contener la revuelta. Joder, Sí, sí. qué miedo. Luego hemos hecho proyectos muy chulos allí que, bueno, hay algunas cosas que son privadas por la sensibilidad de la propiedad y los acuerdos confidenciales que tenemos, pero hay anécdotas muy Muy chulas chulo. que Sí, me sí. encantaría contar, pero no puedo. La dirá, no podemos contarlo, ¿no? Porque además la parte más graciosa, así que no sé. No deberíamos contarlas. Al final de cada entrevista hacemos 5 preguntas a nuestros invitados. La primera es, ¿cuál crees que ha sido la clave del éxito de HCP? Bueno, en HTCP recibe formación no solo en lo técnico, sino en la manera de hacer las cosas. Y yo te diría que una de las cosas, aparte del buen hacer, el rigor en los proyectos y la capacidad técnica, es la manera de tratar a los clientes y de pelear por sus intereses. Yo creo que eso ha sido una de las cosas que nos ha formado y ha forjado los arquitectos que somos y los directivos que somos a día de hoy. Estupendo. ¿Qué sientes cuando ves a dónde ha llegado HCP? Bueno, yo siento un orgullo tremendo de ser parte de ello y bueno, y ahora de ser uno de los capitanes, pues me llena el pecho de orgullo estar en esa batalla y de coger ese testigo. Y seguir luchando. Sí. ¿Cuál es el proyecto que más te ha gustado, más te ha marcado, en el que has trabajado? Bueno, hemos hecho proyectos muy grandes y muy chulos. La verdad es que yo personalmente he estado muy, muy involucrado últimamente en el proyecto de la nueva sede de la Comisión Europea en Sevilla, que es un proyecto que hemos hecho en colaboración con BIG y ha sido una experiencia nueva para HCP, muy enriquecedora y en la que estamos muy orgullosos. Está la obra ahora en marcha y con muchas ganas de verlo levantarse. Y en la que se aprendió Se ha aprendido mucha marcha forzada y con mucha intensidad. personalmente, ¿qué ha sido lo mejor de formar parte de HCP? En lo personal, yo creo que la relación humana con el resto del equipo, que es quien levanta los proyectos. HCP no es una empresa donde se trabaja, yo creo que es una familia que trabaja codo con codo. Además, nuestra profesión es muy de colaborar y de estar sentados y de mirarnos a la cara en equipo y las relaciones personales son la clave de nuestro éxito y la clave del aguantar aquí tanta tensión y tanto trabajo duro. Es un gustazo trabajar y querernos tanto como nos queremos. ¿Y lo menos bueno? Para mí personalmente,
yo que nací en plena crisis, es ese poquito de angustia personal que uno tiene siempre cuando piensa que de alguna manera el mercado puede volver a bajar y repetir el sufrimiento con el que yo empecé mi carrera profesional. Para mí ese es un poco el punto negativo que le veo a nuestra profesión. Esa Por lo angustia. demás, me gusta mucho. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer escuchar tus experiencias, las que has podido contar y las que no. Así que nada, espero que sigas con nosotros otros, no sé cuánto llevas, pero por lo menos Más de 15, otros más de 30 15 años. ya. Muy bien, yo también. Muchas gracias. Nada.